Bienvenidos a Terapia Política, un programa de radio en línea enfocado en el acontecer político y dedicado a sanar a nuestra sociedad. Producido por Nicolás Villamoya. Pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad. Bienvenidos una vez más a Terapia Política. Nicolás Villa con ustedes. Hoy hago este podcast en un día lluvioso, en un día para estar en la casa, para estar relajado, un día que invita a hacer un podcast. Y lo hago disfrutando de una taza de café Devoción 100% colombiano en su variedad Honey, cosechado entre 1650 y 1950 metros sobre el nivel del mar, con notas de miel, caramelo, flor de azahar y eucalipto. De verdad, una recomendación. Yo no recibo dinero por hacer estas pautas, que no lo son simplemente recomendaciones. De verdad que es una muy buena taza de café, Devoción Honey. Y lamentablemente debo pasar de un tema tan agradable como es una buena taza de café a un aspecto tan desagradable como lo es un pseudo periodista o real periodista. No, creo que simplemente lo considero un pseudo periodista en todos los sentidos. Deportivo, si el título cabe, pseudo periodista si cabe, llamado Carlos Antonio Vélez. Yo sé, pido disculpas, sin embargo, creo que, repito, lamentablemente, y ya les explicaré por qué, morbosamente, merece un episodio. En todo caso, bienvenidos al episodio de Terapia Política sobre Carlos Antonio Vélez. Permítete el goce de Terapia Política. Entonces, ¿por qué dedicarle un episodio a Carlos Antonio Vélez? Bueno, comencemos por describir lo que me molesta de este personaje. Y claro, por mi entrenamiento como terapeuta, estoy plenamente consciente de que muchas de mis quejas en este episodio son mis propias proyecciones, mis propios lugares negados, etc. Sin embargo, me voy a quejar. Comenzando por este título de doctor Carlos Antonio Vélez. Bueno, ¿doctor en qué? En todo caso, el doctorado es un título académico y hasta donde sé, el señor no se ha graduado de nada, pero aún así es doctor. ¿Y por qué es doctor? Porque hay que reconocerle que tiene una habilidad verbal. Sin embargo, habilidad me parece mucho. Tiene verborrea y tiene la capacidad más bien de engañar con sus palabras. Sus análisis, en todo caso, son bastante flojos y dejan mucho que desear. Bueno, recuerdo dos casos recientes donde Carlos Antonio Vélez declaraba a un ex técnico aquí, en el fútbol de Colombia, y ese ex técnico resultó siendo campeón. Pueden revisarlo. Es el caso de Dudamel. Y tiempo después, Carlos Antonio Vélez es hincha del Real Madrid. El Real Madrid no iba muy bien, así que sacó toda su artillería para hacer linchamiento mediático a Ancelotti como un ex técnico, como un incapaz. Además, porque Ancelotti es amigo de otro de sus objetos de linchamiento, que es James Rodríguez. Ya hablaremos sobre eso. Pero entonces sacó toda la artillería en contra de Ancelotti para que poco después Ancelotti resultándose siendo campeón de Europa. Y bueno, después está su gran, ¿qué siento yo? Su ballena blanca, que es Pekerman. Hace todo lo posible por acabar con el legado de Pekerman, quien quizás sea el técnico más exitoso
con Colombia de todos los tiempos, ciertamente el que nos ha llevado a al mejor desempeño en un mundial de fútbol. Y después está James Rodríguez, quien uno puede criticar o no, pero en todo caso pues es un futbolista y fue un futbolista de muy alto nivel y que con Colombia siempre termina metiendo gol en todo caso, para la desgracia de Carlos Antonio Vélez. Ahora, más allá de pues sus opiniones cerradas que puede tener y hemos tenido todos, está el tema de lo que realmente me molesta es el tema de su manipulación, en la manera en que su falta de conocimiento y su falta de claridad lógica, su falta de estructura, lleva a unos análisis realmente absurdos. Recuerdo un caso cuando criticaba la Copa América, la que supuestamente se iba a hacer en Colombia durante el gobierno de Duque y que no se logró hacer por el desastroso desempeño de ese gobierno y las protestas sociales que le siguieron a las políticas de ese gobierno de Duque. Y entonces dice Carlos Antonio Vélez un día cualquiera, después de hablar en su famoso Minuto del Ciudadano, que a veces dura medio programa, en un supuesto programa de fútbol comienza a hablar, ¿no?, de cualquier tema, e intenta mezclar fútbol y política en una manera realmente vergonzosa. Dijo entonces que el problema de la igualdad se podía observar en lo que quería hacer la Federación de Colombia, y es que quería que cada ciudad de Colombia tuviese por lo menos un partido de la selección. Eso proponía la Federación. Y entonces decía Carlos Antonio Vélez, ese es el problema de la igualdad. Por ofrecer la igualdad, lo que vamos a lograr es que la selección Colombia esté más cansada, tenga que hacer más desplazamientos, mientras las demás selecciones van a estar en el mismo lugar, van a tener el mismo clima, no va a tener que adaptarse ni a la altura, ni van a tener que hacer desplazamientos, y por eso la igualdad es un problema. Y esa forma de manipulación realmente me molesta, porque por un segundo dije, tiene razón Carlos Antonio Vélez. Fue la única vez en los años que llevo escuchándolo que por un segundo pensé, tiene razón Carlos Antonio Vélez. Un milisegundo después pensé, ojo, es Carlos Antonio Vélez, que va a tener razón. Y bueno, como no soy una persona de argumentos falaces, ad hominem, ¿cierto? Los errores en el razonamiento, las falacias, no se pueden simplemente atribuir a que X o Y persona lo dijo. En todo caso, si Carlos Antonio Vélez dice que 2 más 2 es 4, pues eso no le quita la veracidad a la afirmación. Me puse a pensar un poco, bueno, pero ¿dónde está el error? Y si ustedes se ponen a ver, si piensan por un segundo, o quizás ya lo hicieron y ya se dieron cuenta, Carlos Antonio Vélez no se estaba quejando de la igualdad. Carlos Antonio Vélez se estaba quejando de la desigualdad de condiciones en la que quedaría Colombia, precisamente si tenía que jugar en todas las ciudades. Su queja es que Colombia, la selección Colombia, iba a quedar en inferioridad de condiciones frente a las demás selecciones. En últimas, Carlos Antonio Vélez se estaba quejando de la desigualdad. Nunca lo sabrá, pero los que me escuchan por lo menos, y yo me pude dar cuenta pensando un poquito precisamente. Y entonces, con ese tipo de, digamos, argumentos, bueno, ese argumento por lo menos a mí me logró engañar. Los demás que hace todos los días realmente son simplismos, bobadas, son cosas que nadie se cree, son simplemente cosas repugnantes. Y entonces, ustedes, audiencia querida, me preguntarán, bueno, Nicolás, pero si tanto te parece que es un bobo y si tanto sientes que es una pérdida de tiempo y que es un tontazo, pues ¿por qué lo escuchas todos los días? ¿Por qué nos dices que llevas años escuchándolo? ¿Por qué sabes tanto de Carlos Antonio Vélez? Y aquí, querida audiencia, es que debo introducir la variable del morbo. El morbo, sí. El morbo, que es el placer en lo desagradable, es lo que me lleva a mí a tener un ritual diario de escuchar a Carlos Antonio Vélez. El placer de
el desagrado que me causan sus tonterías, su manipulación, sus burdas lógicas, sus lógicas absurdas, su desvergonzada manera de hacer periodismo, el abuso que tiene de ese megáfono que le da el poder mediático y el poder financiero que lo respalda. Y para que no sea solo lo que yo digo, escuchemos un poquito de El Minuto del Ciudadano de Carlos Antonio Vélez, que nunca dura un minuto, siempre dura mucho más, o bueno, el gran porcentaje de las veces. Escuchemos los 4 minutos del Minuto del Ciudadano. El Minuto del Ciudadano. Los comunistas no saben qué decir. Los progres, los socialistas, los Colombia Humana, la izquierda. La madre patria zurda está en crisis desde que llegaron, solo que 62 años después, y cansados de la hambruna y la pobreza, se han revelado los sometidos. Unos dicen que está muy bien que pidan y que exijan los derechos y que en definitiva se rebelen ante el gobierno opresor. Y eso es lo que quieren, eso es lo que quieren para nuestro país, eso es lo que desean, es la misma manera de pensar de los proyectos o futuros dictadores. Pero la verdad es que no saben qué decir. Otros, en la misma línea, aseguran que es legítima la protesta y que no hay represión. No hay represión. Mire, estoy leyendo una cuenta de Cuba, 14,5. Lo mataron, grita la multitud que rodea a un hombre malherido en un video compartido en varias plataformas este martes. La muchedumbre increpa también a los policías que lo agredieron en una calle sin identificar. Y en esta cuenta de Joanny Sánchez, que es una periodista que vive en La Habana, se observan videos de la represión policial. Salen los esbirros a matar, solo que no lo cuentan, solo que no se siente, no se ve. Los disidentes denuncian, pero como han cortado el internet y la luz, parece como si no sucediera absolutamente nada. Y los que por aquí quieren lo mismo, y los que desean instalar regímenes similares, dicen que no, que allá no hay represión, que las marchas todas son legítimas y que no hay absolutamente ningún problema. 62 años de dictadura, pobreza, condena a las libertades, sin la posibilidad siquiera de moverse con la más absoluta libertad, sin salud, sin pan, sin esperanza, sin nada. Eso es lo que quieren algunos para este país, lo que quieren para nuestra patria. Definitivamente solo la ignorancia permite que esto exista. No hay otra, no hay otra. Las necesidades hay que superarlas, claro, pero no invocando cosas que son absolutamente peores y dañinas. Cuba debe ser libre y tiene que ser libre, y tendrán que caerse uno tras otro las fichas del dominó, de ese dominó que lamentablemente tiene invadida Latinoamérica. Y entonces, este tipo de bajezas periodísticas resulta que se presentan, y hay que escucharlas, en un programa disque de fútbol, lo cual realmente me indigna. Es absurdo que tengamos que escuchar este tipo de babosadas en programas de fútbol. Ha dicho también Carlos Antonio Vélez que de alguna manera marxismo, comunismo, izquierda, Colombia Humana, no sé si en este audio, pero lo ha dicho, son lo mismo, o que todo es lo mismo, cuando realmente, pues, o sea, en fin, eso ni siquiera merece un comentario. Sí merece un comentario, me parece un dato válido contarles que la mayor cantidad de millonarios per cápita está en las socialdemocracias europeas, escandinavas básicamente, donde está prohibida la educación privada, por ejemplo,
ahí es donde es más probable que una persona sea millonaria y además que lo sea sin venir de una familia que también es millonaria. Dejo ese dato. Entonces queda claro que este señor puede decir lo que sea, tiene este megáfono para decir lo que sea. Es un periodismo muy irresponsable, escoge datos de la nada, sin contexto, que a veces ni siquiera son datos, muchas veces simplemente hace afirmaciones como si fueran datos, que no lo son, no deja claro que es su opinión y que es información. Es bastante problemático, incómodo y realmente desagradable escuchar a este señor, porque además, como mezcla el fútbol y política, puedo odiar a Pekerman solo por el hecho de que lo escogió el expresidente Santos. Entonces Pekerman ya resulta que es malo porque lo escogió el expresidente Santos. Decide, digamos, el mismo hecho le parece bueno en unos y malo en otros. Es realmente desagradable. Y tiene esta tendencia entonces también muy ideológica a culpar cualquier cosa que pasa mala en su país, en Colombia, a la izquierda, ¿no? Todo se lo culpa a la izquierda. Eso es pues problemático desde cualquier punto de vista. Eso es lo que hay. ¿Ustedes qué es lo que creen o qué? Mire, yo tengo esto clarito en 3 partes separado. Primero, ¿en qué país vivimos? Este es un país que anda goleado en todo. Goleado en política, goleado en economía, goleado en educación. Mire, la educación que nosotros tenemos es una educación precaria, politizada. A los pelados los ponen a hablar y a pensar de una manera que no tiene nada que ver con la realidad del mundo actual, sino la realidad de 4 o 5 de una casta que anda por ahí arrasando los países. La economía, tenemos un problema mundial, pero aquí agrandada precisamente por lo oscuro que se ve venir en materia de salud y economía, para solamente citar 2 campos. Esta es una sociedad descompuesta, violenta. Esta es una sociedad que vive desde hace tiempo en guerra. Aquí solamente no atentan contra los derechos humanos según las organizaciones internacionales, ¿no? Solamente atentan contra los que defienden el Estado y los que defienden la sociedad. En cambio, los guerrillos ellos nunca violan los derechos humanos, al contrario, merecen todo tipo de reconocimientos y de investiduras. Ese es el país en el que estamos. Si ustedes creían que el fútbol es la excepción, déjense de joder, en serio. Que el fútbol es la excepción. El fútbol hace parte de ese país descompuesto, de esta sociedad que tenemos, de lo que hemos fabricado y de lo que tendremos en el futuro. El fútbol es igual a lo demás. El fútbol es igual a esto, a lo que estamos llegando. Terapia política, sanando a la sociedad. Bueno, y ahora sí, lo prometido es deuda. Nicolás, si tanto repudio te causa este tipo, ¿por qué escucharlo? ¿Por qué sabes tanto de su programa? ¿Por qué tienes el ritual diario de escuchar su programa? Aquí va. Para darles una respuesta, debo remitirme al comediante estadounidense Dave Chappelle. Dave Chappelle tiene un beat, una presentación, como quieran, sobre Bruce Jenner, quien fuese quizá uno de los grandes atletas de todos los tiempos. Ganó el decatlón en las Olimpiadas del 76 en Montreal, creo. Muchos estadounidenses crecieron viendo la foto de Bruce Jenner como el gran atleta masculino en las cajas de cereal. Además era un atleta y famoso y celebridad. Bueno, y resulta que un día sale a la luz que este señor Bruce Jenner quiere cambiar se siente mujer y quiere tener una operación para tener genitales femeninos. Cambia su nombre a Caitlyn Jenner y bueno,
digamos que pues, causó revuelo y hace parte de la cultura pop estadounidense, todo este tema. En todo caso, hay una publicación deportiva, precisamente, se llama Sports Illustrated, quizá la revista deportiva más leída de Estados Unidos, donde tienen una edición, si no estoy mal, donde digamos muestran los cuerpos de los atletas de los y las atletas en todo su esplendor, o de las atletas, realmente no sé. Bueno, en todo caso, en un año dado, la atleta que decidieron presentar en todo su esplendor, entre comillas, para mí por lo menos, fue a Caitlyn Jenner, ya después de la cirugía, la antigua o el antiguo Bruce Jenner. Y en su show de comedia, lo que dice el comediante Dave Chappelle es que se sintió muy mal porque él sabía que si él veía, primero decía, bueno, él es heterosexual, entonces él decía, no, primero dije, no, qué asco, qué repugnante, solo la idea de que esté esta mujer que antes era un hombre ahí, pues me causa repudio, etcétera, etcétera. Y además yo sé que si algún día me cruzo con esa revista y veo que está esa Caitlyn Jenner desnuda, yo no voy a tener la fuerza ni la resistencia para no querer mirar lo que está haciendo. Entonces prefiero que, bueno, ahí sigue el chiste, pero lo que estaba describiendo Dave Chappelle en últimas es su nivel de morbosidad, su nivel de placer en lo desagradable. Y ese nivel de placer en lo desagradable, tantas veces, digamos, analizado y tratado y vivido a través de la terapia, es precisamente lo que siento yo que me lleva a escuchar a Carlos Antonio Vélez. Y no solo a él, sino a todos estos políticos locos de derecha, ¿no? Desde Trump, Bolsonaro, en Colombia María Fernanda Cabal, que dicen tantas tonterías, cosas tan repugnantes, tan abyectas, tan asquerosas, que por algún motivo me encanta escucharlo. Y es una suerte no es una suerte, es puro y físico morbo. Y siento que, ¿no? Por primera vez entiendo en un tricitico al electorado de derecha, que quienes en última siento encuentran en estas personalidades famosas de derecha una manera de conectarse con su propio morbo también proyectado en las cosas tan repugnantes que dicen, en la obscenidad de la derecha actual. Con la diferencia de que yo pues no apoyo pues, sus proyectos políticos. Apoyo que estas pulsiones que están dentro de nosotros sean liberadas sin este componente de destrucción del otro o de la minoría o del diferente. Esa parte pues me parece simplemente errada. Recordemos en todo caso que la derecha, inclusive la derecha más conservadora, siempre ha tenido esa propuesta más o menos, ¿cuál es la palabra? Subrepta, puede ser, o escondida, insidiosa, desde el Ku Klux Klan, que era muy conservador y cristiano, pero al mismo tiempo permitía violaciones y linchamientos y colgar a negros de los árboles y todas estas cosas aberrantes y quemar cruces, y bueno, a los nazis, que también, ¿no? Guardianes de la propiedad y todo esto, y la tradición alemana, que al mismo tiempo te permitían hacer esta suerte de carnavales y matar a judíos y hacer lo que fuese con esas personas, ¿no? Entonces, esa pulsión no conservadora, sino inclusive liberadora de las pasiones humanas, siempre está en la promesa de la derecha. Y estas personas, siento, de la derecha actual, lo ofrecen. Y Carlos Antonio Vélez es uno de esos. Es una persona un pseudo periodista cuyo valor realmente reside en su capacidad de generar morbo para los que no estamos de acuerdo con él, y de pronto esta sensación de liberación de odio o pasiones o pulsiones para los que sí entran en su proyecto
político o deportivo o lo que sea ese señor, perfeccionado además por su hijo Luis Carlos Vélez, pero esa persona merece su propio capítulo quizá. Entonces, con esas reflexiones me despido por el día de hoy, agradeciendo mucho su sintonía, esperando que encuentren ilustrativo este podcast y realmente deseando su sintonía en esta, en las pasadas y en los futuros episodios de Terapia Política. Hasta la próxima.